Decisión 2014. Bien, señores, diciendo las 6:40, reiteramos los resultados de la encuesta de TVN elaborada por Dícter Agneira, la última del año y según encuestados de este mismo fin de semana. Si las elecciones hubiesen sido ayer, así hubiesen quedado los resultados. José Domingo Arias sigue liderando la preferencia este mes, subiendo 2 puntos, obteniendo un 39% para este mes. Varela, este mes con un 25%, bajando un punto con relación a noviembre. Y Juan Carlos Navarro con un 23%, subiendo un punto en comparación a noviembre. Varela y Navarro entonces disputándose una segunda posición. Vamos a ver ahora los históricos de cada uno de los candidatos. Vamos a comenzar con José Domingo Arias, que desde mayo a esta fecha, mayo cuando ya se define entonces la candidatura de Cambio Democrático en representación de José Domingo Arias, tiene un 29% de preferencia y así va creciendo hasta llegar a un 39%, su puntaje más alto en estos meses desde mayo a diciembre. Vamos a revisar ahora qué ha pasado con Juan Carlos Varela. Desde mayo a la fecha se ha mantenido bastante estacionario, subiendo algunos puntos en algunos meses, pero ahora pues manteniendo una tendencia bastante parecida en los últimos 3 meses. Vamos a revisar qué ha pasado con Juan Carlos Navarro desde mayo. Aquí está, ha sido una tendencia más bien a la baja, repuntando un punto en comparación al mes pasado, pero muy similar de los últimos 3 meses. Vamos ahora a ver los 3 candidatos juntos, cómo marcan y cómo va esa tendencia entre los 3 cuando cruzamos los resultados de mayo a diciembre de los 3 candidatos presidenciales a la fecha. A ver si nos tienen ya la gráfica lista, aquí está. Como ven, pues sobresale la turquesa, Cambio Democrático. José Domingo Arias es el que ha venido en una tendencia a subir desde mayo, que comenzaron entonces a tener los 3 protagonistas, las 3 caras ya definidas para los comicios del 2014. Como siempre, Dícter Agneira también pregunta sobre la preferencia si votar por un candidato de gobierno o un candidato de oposición. Vamos a ver los resultados para este mes de diciembre. A ver si nos las tiene lista para poder explicarles. Un 41% dice que votaría por un candidato de gobierno, mientras tanto el 38%, que está dividido obviamente porque hay varios candidatos, está en el 38%, y el 10% dice que votaría por un independiente, bajando también los independientes en comparación del mes pasado, que marcaba un 12%. Pero bien, el presidente Dícter Agneira, Leopoldo Neira, hizo un análisis de estos resultados. Vamos a ver. La segunda posición, una vez más, está disputada por los 2 Juan Carlos Varela y Juan Carlos Navarro. Ha habido una diferencia de un punto a favor y un punto en contra del otro, lo que significa que realmente se mantiene el status quo de todo el panorama político. Hay 2 puntos que ha subido Arias que tampoco son significativos, lo que significa que si el día de ayer hubieran sido las elecciones, cómodamente José Domingo Arias hubiera sido el presidente de los panameños. El doctor Asbat con nosotros para analizar estos números bastante estacionarios a lo que se refiere la comparación al mes de noviembre. Bueno, estacionario en relación a los 2 candidatos de oposición y en realidad una ventaja muy cómoda para el candidato oficialista, que si las elecciones fueran hoy, realmente José Domingo Arias sería el presidente de la República. Y si no hay cambios en la estrategia electoral de ninguno de los 2 candidatos de oposición, le pone al candidato oficialista en una situación de ventaja, porque lo único que debe hacer es sostener de aquí hasta mayo su ventaja electoral y con eso tiene virtualmente la presidencia de la República ganada. Aquí lo que hay que observar es cuál va a ser la estrategia de los candidatos de oposición versus el candidato del oficialismo. Claro que el candidato oficialista tiene una gran ventaja y es que la estrategia o la campaña gubernamental, incluyendo con eso las transferencias dinerarias que se están produciendo, se complementan muy bien con la estrategia electoral del candidato y eso lo pone en una ventaja superior frente a los candidatos de la oposición que no tienen esa posibilidad. Sin embargo, la estrategia del candidato oficialista y del gobierno pues es una estrategia mucho mejor estructurada y hay que ver qué van a hacer los otros 2 candidatos de la oposición, cuyas estrategias electorales a ninguno de los 2 les está funcionando. Ahora bien, hasta el 28 de diciembre es la fecha que ha dado el Tribunal Electoral para hacer cualquier tipo de alianzas.
¿Piensa usted que a esta fecha, faltando qué, 12 días, con unos resultados como estos, pudiese forzar algún tipo de unión? Yo veo muy difícil que exista una alianza de carácter político partidario. Posiblemente de aquí a mayo el voto de la oposición a través del ejercicio ciudadano pueda entonces polarizar las elecciones. Veo muy difícil que los dos candidatos, porque en realidad ambos están técnicamente empatados, y ante una situación de esa, cualquiera de los dos puede pensar que tiene la oportunidad para llegar al solio presidencial. En esas circunstancias se convierte en una negociación muy difícil que se pueda producir, y el tiempo pues realmente está en su contra. Mire esto qué curioso, doctor Abad, porque por otra parte, Dick Neira también preguntó, ¿cree usted que se están utilizando fondos del Estado para favorecer la campaña electoral del candidato gubernamental? Y bueno, vamos a apreciar cuál fue el resultado de esta pregunta. Si el señor director nos dice que está lista la gráfica para mostrarle. 58% dice que sí y el 27% dice pues no creer esto. Un 15% no sabe o no respondió. Es decir, un 58% cree que sí se está el gobierno utilizando fondos estatales para favorecer al candidato oficialista. Bueno, eso también te dice un poco cómo las características del electorado del ciudadano también están cambiando. Las transferencias dinerarias, el materialismo de una sociedad de consumo o de mercado están teniendo una incidencia también sobre cuál es la forma en que va a elegir a sus candidatos. Y eso yo creo que en estas elecciones va a ser un factor importante. Vuelvo a repetir, esas transferencias dinerarias sí tienen un impacto mucho mayor que los problemas coyunturales o el tema de las campañas o la transparencia, etcétera, que son temas que al panameño le interesan, pero frente a la realidad de que está recibiendo beneficios directos sobre algunas de esos déficits sociales que gobiernos anteriores no han podido resolver, están demostrando pues que inclinan la balanza a favor del gobierno y a favor de su candidato.